Bienvenidos. Bueno, hemos estado estudiando una carta de Juan. ¿Cuál es la carta de Juan que estamos estudiando? Primera de Juan. Y hoy vamos a entrar ¿en qué capítulo vamos a entrar hoy? Capítulo 4. Capítulo 4. Ahora, ustedes entenderán que nosotros debemos estudiar porciones de la Biblia o perícopas de la Biblia. Una perícopa es un escrito que tiene sentido completo. Y tal vez no alcanzamos a estudiar todo un capítulo de la Biblia, en este caso todo el capítulo 4. Pero quiero que abra su Biblia y vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo. Realmente esta es una advertencia contra los falsos profetas o maestros. Y quisiera que leyéramos este texto. Primera de Juan, capítulo 4. Miren cómo inicia Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es ¿de quién? De Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad. El espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? De error. El apóstol Juan en esta carta nos ha hablado del amor de Dios, pero también nos está hablando del amor entre hermanos. Nos ha dicho que Dios es amor, pero también nos ha dicho que Dios es luz en los primeros capítulos. Y el apóstol Juan hace énfasis en el amor como marca de un verdadero cristiano. Si nosotros no nos amamos entre nosotros mismos, ¿cómo hemos de amar a Dios que aún no lo estamos viendo? ¿Cómo es eso? El que ha nacido de nuevo ama a su hermano. El que ha nacido de nuevo ama a su hermano. Y Juan nos habla de un amor que se demuestra en acciones. Pueden haber dificultades, pueden haber diferencias, pero por encima de eso está el amarnos y el perdonarnos los unos a los otros. Ahora, miren cómo inicia el versículo 1, amados. Pero aquí, en estos 6 versículos, Juan hace como un paréntesis de lo que viene hablando acerca del amor. Ahora quiere hacer una advertencia contra los falsos profetas. Y ese es el título de este sermón. Advertencia contra los falsos profetas o maestros que han salido por el mundo y han engañado aún a creyentes. Y hay una lucha interna en la iglesia. Pero luego
él retoma, después de estos primeros 6 versículos, miren el versículo 7 de su Biblia, por un momento. En el versículo 7, él retoma nuevamente el tema del amor. Amados, nuevamente inicia con esa expresión. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué más? Y conoce a Dios, ¿cierto? Así que Juan invita en esta porción que vamos a estudiar ahora, los primeros 6 versículos, invita a la iglesia a probar a aquellos que dicen ser enviados por Dios. Juan se detiene en cuanto a la exhortación respecto al amor. Y ahora nos va a hablar de los falsos maestros. ¿Cómo se identifican? Aquí habla de probar, de hacer un examen para ver qué pasa a todo aquel que es un verdadero hijo de Dios. Y en esta porción, Juan nos va a hablar de los maestros, de los falsos maestros del pueblo de Dios, si realmente hablan por medio de Dios. En el capítulo 2 estudiamos la importancia de cuidarnos de los falsos profetas, de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. En esta carta aquí también se nos habla de los anticristos. Y realmente tiene que ver con las ideas que van en contra del Señor Jesucristo. Así que el presente texto necesitamos escucharlo. Miren el versículo 1. En el versículo 1 hay una instrucción. En el versículo 1 hay una instrucción para la iglesia. La iglesia estaba rodeado de un grupo llamado gnósticos, que ya lo hemos hablado antes. Los docetistas también eran maestros que se consideraban inspirados por espíritus para que le daban tal vez revelaciones para enseñarla y aún dentro de la iglesia. Hoy, en pleno siglo XX, la iglesia necesita, todos nosotros necesitamos tener discernimiento para comprender qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque resulta que hoy día hay gente, hermanos, que le dicen a uno, pastor, pero si ahí lo que yo estoy escuchando es casi parecido o se asemeja a lo que ustedes están enseñando. Satanás trata de usar la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Trata de usarla pero la mezcla con un tinte de error para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Para desalentar. Pero aquí hay una instrucción, en primer lugar. Miren lo que Juan dice, amados. Esta expresión de amor también, pero es como para llamar la atención. Y claramente dice, no creáis. ¿No creáis a qué? A todo espíritu. Sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, la idea aquí tajante es que no debemos creer a todo el que dice que habla de parte de Dios. Uno tiene que preguntarse, ¿de parte de quién está hablando? Hay que someter a prueba lo que esa persona está diciendo, ese maestro. Ahora, el término aquí espíritu no es que Juan está promocionando una escena de espiritismo. No. Esto de la palabra espíritu también puede hacer referencia a los falsos profetas que están enseñando en medio de la iglesia, ¿verdad? Y necesitamos ser cautelosos. Necesitamos someter a prueba a los maestros. Vivimos en una época relativista
como el arco iris. La mentira no viene sola, viene mezclada con tintes de verdad. Así que Juan hace una advertencia sobre cómo discernir los espíritus y da los criterios aquí para hacerlo. Para hacerlo. Hay muchas tendencias hoy que se convierten en opciones, en alternativas. La inmoralidad sexual, la homosexualidad, todas estas cosas que se visten con tintes y un poco tratan de ponerle tinte de moralidad. Es que tenemos que aceptar. Bueno, sí, amar a las personas, sí, pero la homosexualidad, estoy poniendo un ejemplo, no es una opción, es un pecado delante de Dios. La idolatría. No es que tenemos que adorar porque yo sencillamente tengo como una foto, como un recuerdo. No, la Biblia dice que idolatría es pecado. El único digno de alabanza y de adoración es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que el único digno de alabanza y de adoración es el Señor Jesucristo? Dígale eso al que está a su lado. El único digno de alabanza y adoración es el Señor Jesucristo. Aquí esto no es un asunto de preferencia. No es por consenso, no es lo que diga el consenso, no es asunto de preferencia. Es lo que dice Dios en su palabra. El punto final lo pone Dios. Y yo no digo que solo final. Desde el inicio Dios habla. Así que cualquier opción que la gente llama aparentemente error, las cosas que son pecado, es pecado. ¿Verdad? Ahora, nosotros no estamos para enjuiciar. No, nosotros estamos para ayudar a restaurar la vida de las personas que están en pecado o que viven en desobediencia con Dios. Ahora, todos somos pecadores, ya lo he dicho varias veces. Pero el asunto es no hacer habitual el pecado en nuestra vida. Ahora, es la opinión de Dios que importa. ¿Qué ocurre aquí en este pasaje? Aquí hay una exhortación en el versículo 1. No creáis a todo espíritu, sino que, ¿qué dice? Probad, sino examinad. Pablo dijo, escucharlo todo, ¿y qué? Y retener lo bueno. Escúchalo todo y retén lo bueno. Ahora, hay gente que se vive escuchando muchas cosas, pero no tiene fundamento en su vida como cristiano. Cuando digo de fundamento, es conocimiento de las Escrituras. Lo negativo que hay aquí, lo positivo es probar, ¿verdad? Ponerlo a prueba. Lo negativo es no creáis a todo espíritu. Los miembros de la iglesia no deben creer todo lo que dicen los individuos inspirados tal vez por Satanás, o algunos hablan en nombre de Dios. Y como hablan en nombre de Dios, entonces piensan que uno tiene que creerles. Existe el peligro de ser engañados. No podemos creer todo lo que aparece. Aún hay hermanos que en vez de consultar a Dios, consultan el internet. No se puede, ahora no digo que no consultemos la tecnología, el internet, claro que sí, pero hay que examinar cuál es la fuente. ¿De dónde viene? ¿Es de Dios lo que se está diciendo o no es de Dios? O el otro peligro es que a veces escuchamos a pastores y como lo dijo el pastor fulano de tal, que es reconocido en la ciudad o en el mundo, o en el país o en el mundo, entonces le ponemos la firma. Aún lo que nosotros enseñamos debe ser examinado a la luz de las Escrituras. Ustedes y yo debemos tener el espíritu que tenían los creyentes de Berea. Lo escuchaban todo, pero que cuando llegaban a sus casas, ellos estudiaban las Escrituras. Por eso necesitamos que cada creyente de esta iglesia no se quede este año sin estudiar la palabra de Dios. No queremos que siga así y escuchando a cualquier persona, ¿verdad? Entonces, lo primero que encontramos aquí es que nosotros tenemos que examinar la fuente, porque corremos el peligro de ser engañados. Quiero que vaya a
primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Aquí en este versículo hay un énfasis. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse. Pero miren el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Dice claramente que en los postreros tiempos, aún en estos tiempos, algunos apostatarán. ¿Qué es apostatar? Renunciar a la fe cristiana. Y no es simplemente decir renuncio a la fe cristiana. Negar la verdad. Negar todo lo que Cristo hizo por usted y por mí. Negar la encarnación. Negar no solo la encarnación. Negar que Jesucristo es Dios. Negar que la redención. Todo lo que Él hizo por nosotros. Pisotear el sacrificio de Cristo. ¿Verdad? Ir en contravía totalmente con lo que el Señor ha hecho. Así que volvamos ahora a la carta de Primera de Juan. Miren que en el versículo 2, en el versículo 1 dice, probad los espíritus, si son de Dios. Si son de Dios. O sea, si esa enseñanza o ese mensaje viene de parte de Dios. Ahora luego miren en el versículo 3 del mismo capítulo 4 de Primera de Juan. Miren el énfasis que está ahí. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. En el versículo 1 dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En el versículo 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es ¿de quién? De Dios. Luego en el versículo 5 y dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo no los oye. Y el 6, nosotros somos de Dios. Los falsos maestros dicen que son, dice Juan que son de quién, ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo lo oye. Pero a nosotros no nos oyen porque somos de Dios. Mire esa dependencia de Dios. Así que quien habla debe enseñar de parte de Dios. Creo que eso es muy claro aquí, en este pasaje. Tenemos que estar seguros que la enseñanza es de Dios. ¿Y por qué? Porque el otro contraste es que hay enseñanzas que vienen de parte de Dios, pero las otras vienen de parte de ¿quién? De Satanás, del diablo mismo, ¿verdad? Y creo que la iglesia hoy debe estar con los ojos abiertos. Y debe ser una iglesia que ame la palabra de Dios, que estudie la palabra de Dios, que la escudriñe. Ahora, probad los espíritus si son de Dios. Nosotros debemos determinar si lo que escuchamos es de Dios o no es de Dios. Hoy debemos estar seguros que nuestra vida sí está siendo alimentada por la palabra de Dios. No podemos tomar lo que cualquier hombre dice o lo que sus escritos dicen como si fuera palabra de Dios. No. Ahora, no estoy diciendo que no leamos otros libros.
fuera de la Biblia. Lo que estoy diciendo es que aún lo que usted lee, por muy reconocido que sea el pastor o quien se lo haya enseñado o el teólogo, yo creo que hay que examinarlo a la luz de las Escrituras. A la luz de las Escrituras. Hay que examinar eso. Algunos dicen, yo oí que lo dijo el pastor fulano y como lo dijo el pastor fulano, entonces se lo tragó. Y piensa que eso tiene autoridad. La única enseñanza que tiene autoridad es la palabra de Dios, que transforma, que cambia, que limpia. Ahora, probad los espíritus si son de Dios, porque hay falsos maestros. Vaya al versículo 2. En el versículo 2, eso de probar es examinar si eso es de Dios o no es de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y de dónde han salido? ¿De dónde han salido los falsos profetas y maestros? ¿De dónde salen? De la iglesia, de la misma iglesia. ¿Y cómo surgió eso? Mire, la mayoría de gente que ha salido de las iglesias salen hablando mal de la iglesia. Y no solo de la iglesia, salen también enseñando sus caprichos. Y tal vez como no le hemos acolitado sus caprichos, dicen, me voy a enseñarlo a otra parte. Versículo 2. La pregunta aquí ahora es cómo hacer este examen. ¿Cómo entender si lo que este maestro está enseñando o profeta es de Dios o no es de Dios? Y quiero que se detengan en el versículo 2 y 3. Y aquí está muy claro. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, note que aquí hay un contraste. Es un asunto de confesión. Hay que preguntar, ¿qué cree esa persona? Y Juan presenta una evidencia positiva para reconocer cuando un profeta es inspirado por Dios. No solo lo que cree, sino lo que vive. Porque hay mucha gente que habla y habla y habla, pero no vive. ¿Qué cree ese maestro acerca de Jesucristo? Nosotros no podemos sustituir la palabra de Dios por un profeta. Hay iglesia sencillamente de mera profecía y profecía y profecía. Ahora, yo no estoy diciendo que las profecías no edifiquen la iglesia, pero la mayor profecía de edificación de la iglesia es la palabra de Dios. Lo que Dios dice en su palabra. Ahora, Dios edifica su iglesia con dones, con ministerios, es cierto. Pero hay iglesias sencillamente donde le hablan a su oído y le secretean lo que supuestamente Dios ha dicho. Yo creo que lo que Dios dice no es necesariamente escondidas. Lo que Dios dice es para edificación de nuestra propia vida y de la iglesia. Ahora, todos los dones son para edificación de la iglesia, no para provecho propio. Y yo creo que aquí en la iglesia hay hermanos que tienen diferentes dones y ministerios y todo es para edificarnos los unos a los otros. ¿Verdad? No estoy negando que Dios pueda hablarnos. Claro que sí, Dios nos habla hoy y nos sigue hablando. Pero el asunto es, ¿qué es lo que Dios está diciendo? No solo lo que se cree, sino lo que se vive. No podemos sustituir la palabra de Dios por lo que dice el profeta. Y hay gente que va motivada sencillamente a escuchar al profeta, pero no lo que Dios dice. Y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, no es preocuparnos por la persona, por el medio, sino por el origen de dónde procede ese mensaje. O es de Dios
¿O es de dónde? ¿O es del diablo? Ahora, lo que es de Dios se cumple. Lo que es de Dios permanece. El mensaje que ha venido de parte de Dios no destruye. El mensaje que viene de parte de Dios cambia mi vida. Ahora, si yo he escuchado a Dios y su voz y su palabra, yo creo que la palabra de Dios sí incomoda el pecado. Sí incomoda. Cuando una persona, tú o yo, estamos en pecado y escuchamos la voz de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, lo más seguro es que nos va a incomodar. Ahora, si la palabra de Dios no incomoda nuestra vida, es porque nuestra conciencia está encallecida. La palabra de Dios, ¿qué dice en el libro de Hebreos? La carta de los Hebreos, ¿qué dice? Penetra hasta lo más profundo del alma. Ahora, la palabra de Dios no avergüenza. La palabra de Dios no destruye. La palabra que sale de la boca de Dios, dice Isaías, que es como la lluvia que cae y hace ¿qué, hermano? Hace ¿qué? Germinar la tierra. O sea que la palabra de Dios produce ¿qué? Vida. La palabra de Dios produce vida en cada uno de nosotros. Y si los que estamos aquí, estamos esta mañana, es porque la palabra de Dios nos ha cautivado. Mucha gente tiene comezón de oír. ¿Pero oír qué? Mucha gente hoy quiere oír lo que le conviene, pero no lo que dice Dios. Ahora, ¿qué es lo que es de Dios? ¿Cómo se determina eso? Miren el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que, ¿qué, hermano? Que confiesa. La prueba es la confesión de fe de la persona, que dice ser inspirada por el Espíritu. Necesitamos estar en Jesucristo. Si alguna enseñanza te lleva a creer en otra cosa distinta a Cristo, estás en el error. Ahora, ¿cómo se distingue el que enseña bien la palabra de Dios, o el profeta que viene de parte de Dios, o el maestro que viene de parte de Dios? ¿Qué dice? Confiesa. ¿Qué confiesa? ¿Que Jesucristo qué? ¿Jesucristo qué? Ha venido en carne. ¿Y qué es eso? Que Él se hizo hombre. Ustedes saben que el gnosticismo, uno de los problemas del gnosticismo era que ellos pensaban que este cuerpo material que el que usted tiene y que yo tengo, ¿cómo es que un Dios soberano y tan grande podía encarnarse? No reencarnarse, escuchen. Encarnarse. ¿Y qué es eso? El hecho de Dios tomar nuestra naturaleza humana. Él no dejó de ser Dios. Era 100% Dios, pero también 100% hombre. Él también tuvo frío como ustedes. Fue sometido a tentaciones como ustedes y como yo. Sencillamente que Él estaba en comunión. Y estando en comunión con nuestro Padre Celestial, Él le fortaleció, le sustentó. Él estuvo con Él ahí también, en medio de las pruebas, de las luchas, de las tentaciones de la vida. Si alguna enseñanza te lleva a creer en otra cosa distinta a Cristo, está en el error. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Retrocédanse por un momento. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y luego en el capítulo, en segunda de Juan, vaya a segunda de Juan. Solo pase una página, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
¿verdad? Y luego vaya a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Miren qué dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu ¿de quién? El espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras enseñadas que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que todos nosotros hemos recibido ¿qué espíritu? El Espíritu Santo. Tú conociste a Jesucristo. Él te convenció. El Señor te ha convencido a ti de pecado. Y usted y yo ha recibido el Espíritu Santo. No hay un solo creyente que no tenga el Espíritu Santo en su vida. Y una de las cosas que dice respecto al Espíritu Santo Juan también, es que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Qué más es el Espíritu Santo? Consolador. ¿Qué más es el Espíritu Santo? Nos enseña, nos redarguye, nos convence de pecado. Al Espíritu Santo vive en tu vida y Él te guía. Yo creo que el Espíritu de Dios nos guía a través de su Espíritu y cada día anhelamos más y más del Señor y de su palabra. Así que cuando usted hable y yo hable, hablemos guiados por el Espíritu, pero no simplemente hablar, sino también que Pablo habla que debemos andar en el Espíritu. Ahora andar en el Espíritu no es como zombies. No, de ninguna manera. Andar en el Espíritu es ser guiado no para vivir las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Y qué dice Pablo? Que es los ingredientes del fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos creen que tienen el Espíritu Santo? Amén. Amén. Y el Espíritu Santo, el Señor va a ungirle su boca, sus labios, para usted hablar de Cristo día y noche. Ahora, Primera de Corintios 12:3. Capítulo 12, ahora sí. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu ¿qué? Santo. Ahora el asunto no es simplemente porque yo diga Señor, Señor, Señor. No solo porque diga Jesús es el Señor, es ya verdadero. Ahora, si el creyente lo dice, es porque lo vive. Si el creyente confiesa que Jesucristo es el Señor en su vida, no simplemente es porque diga eso, sino porque lo vive. Porque somos uno en Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, eso de estar crucificado, ¿cómo es? Que toda mi vida ahora está rendida a los pies de Jesucristo, porque Él es el Señor de mi vida. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor de su vida? Bendito sea el Señor. Él es el Señor de nuestra vida. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el Señor de nuestra vida. Así que yo quiero animarles y quiero por último leer Juan capítulo 8, versículo 47. Miren lo que dice en Juan 8, versículo 47.
el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Así que el que es de Dios, ¿cuál es uno de las, digamos así, de las evidencias? ¿Qué pasa con el que es de Dios? Oye la palabra. Y el Señor dijo que las ovejas oyen su voz y ¿qué hacen? Y le siguen. Así que ustedes y yo oímos la voz de Dios para obedecerle, para amarle, para seguirle. Ahora versículo 4 y 6 al 6. Vuelvan a Primera de Juan. Lo primero que vimos en el versículo 1 es que ahí hay una instrucción. Probad los espíritus y no creáis a todo espíritu. Lo positivo es que debemos examinar todo. Pero también lo negativo es no creáis. Ahora, aquí, y luego lo segundo que he dicho es que la segunda cosa que he mencionado en esta mañana es cómo reconocer que lo que se está hablando es de Dios. Ahora, en el versículo 2 dice que el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Y cómo saber lo opuesto a eso? El que no confiesa o el que no cree que Jesucristo se hizo hombre, ¿verdad? Y no solo que lo dice, sino que no lo cree. No lo cree también. Ahora, ¿cuál es la garantía de la victoria para los hijos de Dios? Miren lo que dice el versículo 4 y 6 de Primera de Juan capítulo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Miren lo que dice. Somos de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Está hablando de los falsos maestros, de los espíritus engañadores. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El versículo 4 habla de la victoria de los lectores. Ahora el versículo 5 dice, ellos son del mundo. Habla del carácter mundano del profeta. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahora el versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad. ¿Y el espíritu de qué? De error. Así que en el versículo 4 habla de que la victoria no está en nosotros, sino que viene de Dios. Miren lo que dice. Hijitos, vosotros sois de Dios y no habéis vencido. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Con Cristo tenemos una vida victoriosa. No sencillamente por mi capacidad. No. No sencillamente porque usted se guarde para el Señor. No, eso es importante. Pero es sencillamente porque el Señor vive en usted. Y con Cristo nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántos creen que con Cristo somos más que vencedores? Dele toda la gloria al Señor. Dígalo, con Cristo soy más que vencedor. Dígalo conmigo. Con Cristo soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Creo que nuestra victoria está garantizada. Y nosotros, si la victoria está en Cristo, ¿a quién iremos? ¿Recuerdan lo que Pedro dijo? El Señor estaba reunido con ellos y la multitud se estaba yendo alrededor de Jesús. Y él le dijo a ellos, ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro levantó su voz y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios produce vida. Y la vida que produce es vida eterna. La palabra de Dios da vida. Para terminar, quiero preguntar, ¿a quién oyes? Y a mí me preocupa en este tiempo porque los creyentes, antes de la pandemia, pero aún en medio de la pandemia, se incrementó. Ahora, yo no digo que sea malo escuchar a líderes, pastores que son sanos en su enseñanza y en su doctrina, pero
los creyentes se han puesto sencillamente, se han convertido en meros oidores y algunos ni quieren venir a las iglesias y quieren seguir en la virtualidad y no quieren venir a la iglesia sencillamente porque se han acomodado a escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Y aquí estoy bien, pastor, escuchando y escuchando. Pero es que la vida cristiana no es simplemente de oír. A veces nos podemos convertir en meros oidores. La Biblia dice que hay que oír, pero también hay que hacer, hay que vivir la palabra de Dios, hay que tener compromiso con el Señor. ¿A quién oyes? ¿La voz de Dios o de los profetas del mundo? Yo creo que en medio de la iglesia del Señor hay verdaderos profetas. Sí hay. Algunos están embelecidos porque le hablan a través de la música. Algunos están embelecidos porque le hablan a través de la revista. Pero otros tienen el Dios Internet. Y todos lo quieren consultar allí. Ahora yo no estoy en contra del Internet. Pero no todo lo que usted escuche o lea es verdad. Hay mucha basura. Y hay que tener cuidado con eso. Los falsos profetas o maestros aún han llegado a las altas esferas de nuestros gobiernos, tratando de hacernos creer que aún el estilo de vida que promueven ellos a través de la cultura es lo que agrada a Dios. Y todos tenemos que aceptarlo. Y el Satanás es astuto, que trata de sembrar el error aún desde los altos gobernantes, y esos errores se pueden convertir en normas o en leyes. Y ahora los únicos raros somos nosotros, los cristianos. Somos los únicos raros. Discuten posturas. Y el diablo se está disfrazando de ángel de luz. Aún iglesias que sencillamente no oyen la palabra de Dios, sino a sus falsos maestros. Pero nosotros somos de Dios, dice el versículo 6. Nosotros somos de Dios. ¿Cuántos creen que somos de Dios? Y el que es de Dios oye su palabra. Eso hace. Yo le pregunto a usted y a los jóvenes que están aquí, ¿usted viene a la iglesia porque sus padres le dicen que vengan o porque usted está obedeciendo al Señor? ¿Usted lee la Biblia porque Dios le guía a leerla o sencillamente porque le toca? ¿Usted ama al Señor porque debe amarle y obedecerle? ¿Usted le obedece a Él? ¿Hace lo que el Señor quiere o sencillamente lo que a usted le parece? ¿Qué peligro hay en la falsa doctrina? Como iglesias, nosotros tenemos que ser celosos con la verdad. Tenemos que tener cuidado con lo que leemos y vemos por internet. ¿Qué está viendo usted en su celular? ¿Qué ve en la televisión? ¿Usted sabe qué ven sus hijos? ¿Qué basura ven? Tenemos que usar discernimiento. Los profesores y líderes deben estar de esta iglesia y todos nosotros debemos estar en la academia bíblica. El liderazgo debe estar en la academia bíblica. No enseñar sus criterios, lo que a mí me parece. A veces hay muchos líderes y creyentes que saben mucho, pero no saben nada. Perdónenme. Ahora, entiendo que hay hermanos que por alguna otra razón no se acercan a estudiar la palabra de Dios. No debo enseñar mis propios criterios. Es lo que enseña Dios a través de su palabra. Creo que Juan ahora hace un paréntesis para exhortarnos. La iglesia, en otras palabras, debe tener discernimiento. Y para tener discernimiento, la iglesia tiene que estar agarrada de Dios. Tiene que ser una iglesia quebrantada, creyente de oración. ¿Cómo es que algunos creyentes están diciendo, ya el ayuno pasó de moda? ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué vigilar? No, no, no. Las disciplinas espirituales vienen para edificación de nuestra propia vida. De nuestra propia vida. ¿Cómo es que hay algunos creyentes que dicen, no, ¿para qué orar si el Señor conoce todas las cosas? Ahora, yo sí sé que el Señor conoce todas las cosas, pero Él dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y ¿qué?
y hallaréis. Creo que esta iglesia y cada uno de nosotros tiene que rendirse de rodillas ante el Dios Todopoderoso. No ser indiferente, una espiritualidad indiferente. No, Señor, busquemos cada día más del Señor y de su palabra. ¿Puede colocarse en pie? Quiero animarle que siga leyendo el capítulo 4 y 5. Creo que es saludable. Y pastor, ¿y eso por qué? Esa enseñanza, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy día? Hermano, porque hay falsos maestros y profetas también en medio de nosotros hoy día, que están enseñando sus propios criterios. Sencillamente algunos se dedican a enseñar buenos modales, y que no es malo los buenos modales, pero no son los buenos modales, es la palabra de Dios. Señor, esta mañana quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por la vida de cada hermano que está aquí en esta iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia que ame tu palabra, pero que la obedezcamos. Glorifícate en cada uno de nosotros. Y ahora, Padre, yo quiero rogarte por nuestros hijos. Vamos a orar por los hijos. Hoy yo quiero que oremos por los hijos. Tal vez tus hijos no son creyentes, pero ponlo en la mano del Señor. Yo dije que íbamos a orar por ellos. Y tal vez son creyentes, pero están desalentados, fríos. Ahora, tal vez usted no tiene hijos, pero ore por sus sobrinos. Que el Señor avive el fuego de su espíritu en nosotros. Señor, yo quiero darte gracias por la iglesia. Y especial por nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque nuestros hijos son herencia tuya. Porque te pertenecen. Y dígale al Señor, Señor, yo te entrego mis hijos, para que tú obres en ellos. Y desautorizo de la vida de ellos toda obra del diablo, inmoralidad sexual, lesbianismo, homosexualidad, drogadicción. Desautorizo de la vida de mi hijo rebeldía. Lo que no sea tuyo, Señor, todo fracaso y miseria de mis hijos, lo desautorizo en el nombre de Jesucristo. Porque hay poder en Cristo. Y diga conmigo, Señor, mis hijos son tuyos. Y nada ni nadie los arrebatará de tu mano. Dile, Señor, mis hijos o mi hijo o mi hija es tuya. Y nada ni nadie le arrebatará, Señor, de tu mano. Así que la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos.